aula virtual cargada este sábado a las 2 de la tarde, ¿ya? Pero si alguien tiene dificultad para hacerlo en grupo, se tiene que contactar conmigo, así que le piden a las compañeras y a los compañeros que no se han podido sumar a los grupos que se contacten, ¿ya? Ya, necesito preguntas sobre el trabajo para el sábado. Todas las preguntas que hayan las solucionamos hoy día, recuerden que hoy día ya es jueves. ¿Pudieron leer el manual de convivencia de la tarea? ¿No lo han visto? Las caché. Sí, profesora, yo lo revisé. Ya, ¿cuáles son las dudas que tiene? ¿Cuáles son las dudas que tiene del trabajo, Magdalena? Bueno, por ejemplo, el que yo le había preguntado por el tema del enfoque, si estaba presente, o sea, desde el marco teórico, si estaba presente, nomás hay que ponerle nomás, o hay que ponerle de cuál, a cuál No, pertenece. a ver, vamos a revisar primero vamos a ver lo del marco teórico, ¿ya? O sea, perdón, el marco teórico, chiquillas, del manual de convivencia tiene que ver con que se establezca, por ejemplo, como una introducción del manual de convivencia. En el caso de este manual, ¿hay una introducción? Nos dice, por ejemplo, yo lo tengo aquí abierto y habla el manual de convivencia y dice, señores padres, apoderados y alumnos, damos a conocer el manual de convivencia que elaboramos en conjunto todos los estamentos de la unidad educativa, profesores, padres y apoderados, funcionarios y alumnos, con el fin de generar un clima de armonía y entendimiento. A grandes rasgos ese. Dice, esperamos de usted un compromiso permanente asumiendo con responsabilidad el rol que corresponde en este proceso educativo. Eso, Ángela, ¿será suficiente como para decir que es un marco teórico? Una pequeña introducción al tema de lo que se va a hablar en general. Es como una pequeña introducción, ¿cierto? Pero no nos da peso para marco teórico. Cuando nosotros hacemos un marco teórico, tenemos que sustentarlo con algunos elementos. En este caso, ¿qué podríamos usar, Ángela, para sustentar el marco teórico del manual de convivencia? O sea, tendríamos que abundar más, o sea, un poco más en el tema de lo que vamos a explicar en lo que vamos a hablar sobre el manual. Exacto. Podrían Nico, ser las leyes. justamente, también, aparte de ahondar de lo que vamos a hablar, como señala Nico, tenemos que decir cuáles son las leyes en las que nos estamos basando para hacer este manual de convivencia. Recuerden que todo lo que tiene que ver con aspectos legales, nosotros tenemos que basarnos en algo. No podemos decir que estas ideas están dadas solo por el establecimiento. Como escuela, como institución, tenemos que respetar las normas que son gubernamentales, en este caso que dicte el Ministerio de Educación, ¿ya? Marce, ¿está por ahí? A la Eli. Eli, ¿me puede contestar? Sí. Sí, profe. Ya. Mire, en este momento, por ejemplo, de pandemia y de crisis sanitaria, nosotros tenemos que, ¿cuál es la entidad superior en este caso? ¿El Ministerio de Educación o el Ministerio de Salud? El Ministerio de Salud. Ya, ¿por qué? Porque él es el que está dando las indicaciones para ver si se puede volver o no a clases, si están las condiciones sanitarias para poder ingresar a clases nuevamente. Ya, entonces, ¿qué pasa con el manual de convivencia que nosotros tenemos en el establecimiento? O sea, este manual de convivencia no tiene nada sobre la parte sanitaria del colegio, si que están o no las condiciones, porque por lo visto no estaba hecho para la pandemia. Claro, yo creo que en el caso de este y todos los manuales de escuela, no se había contemplado que hubiese una pandemia, ¿cierto? Gracias, Eli. Sí. Nico, ¿y qué es lo que debería hacer el colegio transcurrido, por ejemplo, cuando empecemos marzo las clases de nuevo? Volver a reestructurar el manual de convivencia. ¿Y qué tendríamos que incorporar? La pandemia. O sea, sí. ¿Se dan cuenta, chiquillas, por ejemplo, en este caso, por qué el manual de convivencia tiene que ser un instrumento que nosotros podamos manejar y que podamos estar
como ordenándolo y reestructurándolo constantemente. Vamos a volver al caso del manual de convivencia de la Escuela Especial Aconcagua. Este es un manual, está hecho para que ustedes trabajen la lista de cotejos que tienen en la evaluación, ¿ya? No es que este sea así. Este es de mi escuela, ¿ya? Y lo hicimos pensando, es como un manual caso, ¿ya? Si se fijan, después de esta pequeña introducción, como dice la Ángela, viene un objetivo. Y dice, lograr el desarrollo integral del alumno a través de la acción curricular y la formación inclusiva. En este caso, chiquilla, el objetivo, ¿ustedes creen que está bien planteado? ¿Será algo para solo este colegio o todo sirve para cualquier colegio? Marcela. Se nos fue la Marcela. Ya. Nico, de nuevo le pregunto a usted. ¿Le leo el objetivo? Tiene el micrófono apagado, Nico. Y ahora sí, lo estoy viendo, le digo. Lo tengo aquí también. Ya, léalo en voz alta, porfa. Objetivo, lograr el desarrollo integral del alumno a través de la acción curricular y la formación inclusiva. Ya, ¿usted cree que este objetivo es como para decir, oh, este objetivo es solo de esta escuela o sirve para toda la escuela? Yo creo que sirve para toda la escuela. ¿Por qué cree que sirve para toda la escuela? Y no va a diferenciar esta escuela de otras. Porque tiene la formación inclusiva. Ya, y eso lo pueden tener todas las escuelas. Sí. ¿Cierto? Cuando revisen la parte del objetivo, chiquillas, también tienen que considerar que cuando el manual de convivencia exhiba un objetivo, ese objetivo tiene que ser claro del establecimiento, que lo haga diferenciarse de otro. O sea, todas las escuelas, por ejemplo, buscan que el estudiante se desarrolle de manera integral. A la Marcela se le va el internet, dice. Magdalena, ¿qué querrá decir que un estudiante se desarrolle de manera integral? En todos los ámbitos, no solamente en lo que aprende, sino también en la parte humana, en la parte educativa, en la parte social. Justamente. ¿Y será solo esta escuela la que busque que el estudiante se desarrolle en todos los ámbitos? Todos los colegios. Todos los colegios buscan lo mismo, ¿cierto? Y por último, dice que a través de cómo se va a hacer este desarrollo integral, a través de la acción curricular, que tiene que ver con lo pedagógico, y la formación inclusiva. Ángela, ¿dónde vamos si habla de formación inclusiva? ¿Cómo? ¿Qué significará formación inclusiva? Integrar a todos. ¿A quiénes todos? O sea, a todos los niños, ¿cómo? Integrar a todos sin dejar a nadie afuera. O sea, si ahí viene un niño con alguna capacidad diferente, incluirlo como a cualquiera, no dejarlo fuera. Y a un niño, por ejemplo, migrante. También hay que incluirlo, y si es necesario contratar a gente que tenga, ¿cómo se llama esto? Sepa el lenguaje de ellos para poder integrarlo al curso, hay que hacerlo. Justamente, súper buena indicación. Ahora, si por ejemplo tenemos un estudiante trans. Si hay un estudiante transgénero, se debe educar a los niños que existe diversidad de género. Y así sucesivamente con todo lo que está pasando hoy en día en Chile. Exacto, nosotros hablamos de inclusión no solamente desde el punto de la discapacidad o de las necesidades especiales. Vamos a hablar de inclusión, chiquilla, y sepan que la ley de inclusión habla de inclusión desde todos los puntos de vista que menciona la Ángela, ¿ya? Puntos de vista culturales, de necesidades educativas especiales, de credos religiosos, de razas,
¿ya? Tenemos que ver a las personas como personas y respetarlas por el hecho de ser personas. Por lo tanto, acá este objetivo a mí me habla de eso, de que la formación que yo le dé al estudiante tiene que ser respetuosa e inclusiva. Ya cuando hablamos de inclusión, hablamos de respeto. Por lo tanto, cuando ustedes lean este objetivo, después tienen que ver si en el manual de convivencia hace alusión a esos aspectos. ¿Ya? Si este manual de convivencia logra ese objetivo, que en alguna de las partes dice, se les va a enseñar el respeto a los estudiantes de esta escuela hacia la diversidad, hacia, hacia la diversidad sexual, hacia la diversidad étnica, hacia la diversidad religiosa, estaría cubierto el objetivo. Pero si en ninguna parte está eso, Nico, ¿qué pasa? No, no se está cumpliendo el objetivo, ¿Por qué? no está presente, porque no, en ninguna parte se habla sobre la inclusión o sobre el respeto al otro. En el manual no, por lo menos en el manual que leí, no en ninguna parte sale eso. Exactamente. Por lo tanto, chiquillas, ustedes tienen que hacer esos análisis. Nosotros en los objetivos, en los colegios, podemos poner 1000 chayas, pero puede ser solo eso, chayas. Entonces, cuando nosotros después lo buscamos en lo que pasa en el colegio, tenemos que ver si así es efectivamente. No sé, hay una parte que dice acá de los derechos de los padres y apoderados. Organizarse en centro de padres y apoderados para realizar actividades en bien de sus hijos y o pupilos. ¿Y qué pasa? Martín está por ahí, volvió, que estaba cocinando, parece que me dijo. No está disponible. Loreto Pérez está disponible. Eli. Dígame. ¿Qué pasa, Eli, en la mayoría de los colegios cuando los apoderados quieren como... A ver, tenemos dos tipos de apoderados. Hay más de dos en realidad. Cuando nosotros estamos en colegio y invitamos a los apoderados, hay algunos que participan siempre, ¿cierto? Y como que son los mismos que se repiten. Hay algunos que no quieren participar y nunca están, y hay otros que quieren que uno los atienda cuando ellos quieren o necesitan, ¿ya? Pero a veces el colegio no tiene la disposición como para atender a apoderados, ¿sí o no, Elizabeth? Sí, ¿Qué pero pasa? para eso el profesor tiene que dar los días que él está disponible para atención a apoderados. Ya, supongamos que yo tengo, a ver, acá dice, organizarse en centros de padres y apoderados para realizar actividades en bien de sus hijos y o pupilos. ¿Qué normas debería seguir el centro de padres, Elizabeth? O sea, lo normal es que ellos piden una cuota al centro de padres, que es lo que se cobra normalmente en todos los colegios, y hacen actividades como bingo y cosas así para juntar dinero para mejoras en el colegio, en infraestructura y otro tipo. Ya. Y aparte de estas ayudas que puede dar el centro de padres, ¿qué otra otra forma de intervenir tienen? O sea, ellos tendrían que haber estado presentes en el momento de hacer el manual de convivencia. Exactamente. ¿Por qué, Eli? ¿Por qué tienen que estar presentes los padres Porque y los apoderados? apoderados también tienen que dar su punto de vista ¿De qué dijimos que formaban parte los padres y apoderados? de la escuela. De la comunidad educativa y de la escuela, ¿cierto? Gracias, Eli. Ya. Dentro de los derechos de los padres, si ustedes se fijan, están redactados como derechos, pero lo que dice acá son deberes más que derechos, porque dice conocer y tener participación en la revisión periódica del manual de convivencia, que es lo que se refiere la Eli, pero cuando yo a algún apoderado le digo esto de conocer el manual, lo que hago es entregarle el manual y que lo lea en su casa, pero no hay un análisis en el colegio, ¿ya? Por factores de tiempo principalmente. Y después habla de los deberes de los padres y aquí la cosa se alarga como 3 veces de lo que hablaba de los derechos, si se fijan ustedes. Entonces ustedes lo que tienen que hacer en esta parte es ver si hay relación entre los derechos y los deberes. Después vienen de los deberes
de los derechos de los alumnos, y fíjense que de los derechos de los alumnos salen enunciados como 10 derechos más o menos. Y son conocer el manual de convivencia, ser atendido de forma oportuna, ser tratados con cortesía. ¿Por qué palabra deberíamos cambiar esa palabra? Carolina Figueroa está por ahí. ¿Se salió? ¿Por qué palabra podríamos cambiar esa, Ángela, en vez de cortesía? Dice que los alumnos tienen el derecho a ser tratados con cortesía. Con respeto. Exactamente. Si se fijan, el lenguaje que nosotros tenemos que usar también en el manual de convivencia tiene que ser pertinente. ¿Por qué tenemos que usar el respeto y no cortesía, Ángela? Porque, o sea, ellos, los estudiantes, van a merecer el mismo respeto que nosotros vamos a merecer como educadora o como asistente. ¿Y cuál será la diferencia entre la cortesía y el respeto? La cortesía es como, a ver, es como ser educado. Como ¿Ya? el Como ser ser educado. deferente. Sí, y el ser respetuoso es como cuando es niño le dice, tú tienes que respetar al adulto. Es como hablarle de usted y todo. No tenemos que ser toscos con los alumnos, porque de por sí yo también fui alumna y son súper toscos los profesores con un alumno, es como tú. Y nada cuesta hacer, ¿usted puede hacer esto? Yo creo que cambia mucho la manera de hablar con un estudiante y la reacción del estudiante. Claro. Con ese pequeño gesto. Chicas, les voy a dar en función de lo que habla la Ángela. Esto es como una lección de vida. Cuando uno está en sala, una forma de que los estudiantes se sientan valorados en su actuar, en cómo ellos son, en cómo piensan, en cómo trabajan, es demostrarle que uno está consciente y que los respeta, ¿ya? Nosotros, aparte de que sea una ley, tenemos que valorar el desempeño de los estudiantes, ¿ya? Haciendo preguntas, rescatando su idea. O sea, por ejemplo, cuando alguno opina, después volviendo a mencionar lo que dijo el compañero o la compañera, utilizándolo en el aprendizaje. Así se valora y se respeta a las personas, ¿ya? Respeto desde el punto de vista de que somos sujetos de derecho, ¿ya? Antes nosotros decíamos, aquí somos todos igual, aquí no hay diferencias. Ahora no, pues, ahora sí hay diferencias y nos respetamos desde esas diferencias, ¿ya? Tenemos que pensar en que somos todos distintos y todos necesitamos cosas distintas también. Por lo tanto, como somos distintos, el manual de convivencia, chiquillas, no nos puede hablar de algo determinado. Incluso, por ejemplo, los colegios que son de perfil religioso, se suponía que antes si el colegio era católico, no podía aceptar niños de otra religión, pero ahora la ley es distinta, ¿ya? Hay, por ejemplo, en los colegios católicos, yo le hablo de colegios católicos porque sabemos que han habido denuncias con respecto a esto. ¿Qué pasaba, Magdalena, en un colegio católico cuando los padres de los niños se separaban anteriormente? Yo me imagino que te discriminan. Te discriminan a tal punto que anteriormente a los chiquillos, a los papás les pedían que sacaran a los niños del colegio, porque una de la requisitos era que los padres estuvieran casados y, o sea, no se aceptaban los hijos de madres solteras, por ejemplo, ¿ya? Ahora tampoco aceptan los hijos de madres solteras, pero si tus padres se separan cuando tú estás estudiando en el colegio, no te pueden pedir que no sigas en el colegio, porque no es responsabilidad de los hijos las decisiones que tomen los padres. Además, nadie te garantiza que por estar separado o vivir en pareja vas a ser un mejor o un peor padre, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si el colegio tiene ¿cómo se llama? La idea de
expulsar a un estudiante porque los padres se separaron, se puede presentar una denuncia a la Superintendencia de Educación, ¿ya? Porque esa es una vulneración de derechos en función del estudiante, no es el niño que se separó de los padres decidieron separarse, ¿ya? ¿Qué pasará, Nico, en el caso de que los padres dejen de pagar la mensualidad? Porque en los manuales de convivencia, chiquillas, por ejemplo, no podría decir eso de que si los padres se separan, el niño no puede continuar en el colegio. En los manuales de convivencia sí, por lo general está estipulado que si los padres dejan de pagar, el niño no puede seguir o se le van a retener los documentos o se va a pedir que se cambie. ¿Qué pasa, Nico, usted cree en ese caso? De que los papás dejen de pagar. Yo creo que no sé si lo dejarán entrar a clase o le suspenderán las clases, la verdad es que desconozco el tema. Ya, pero pensemos en lo que hablamos el otro día de que Chile firmó la Convención Internacional de los Derechos del Niño. El mismo caso. ¿En qué cree usted que está incurriendo el establecimiento administrativamente si le suspendieran las clases al niño porque los apoderados o tutores no han cancelado? Están vulnerando su derecho a la educación. Justamente, por lo tanto, no se puede suspender las clases de un estudiante por el no pago de las mensualidades, ¿ya? Tampoco se pueden retener los documentos o decir que se lleven a otros lados. Lo que se puede hacer es estipular un tipo de negociación de pago para que se salde la deuda, pero no se puede sacar al niño del establecimiento unilateralmente. Tiene que ser entre las dos partes. Ya, en este reglamento, chiquilla, en este manual de convivencia tenemos las faltas después vienen. Si se fijan, aquí están las faltas y de qué forma se van a considerar, si son leves, si son moderadas o son graves. Eli, ¿qué consideraría una falta grave usted? Robo. Y si un niño de primero básico y le saca una goma a un compañero y no se lo devuelve, o sea, un niño con déficit atencional que pide prestado un lápiz y no lo devuelve. Es que igual lo pidió prestado, o sea, ya sí pertenece al robo, pero también hay que ver qué fue lo que pasó en el entretanto. O sea, qué fue lo que llevó al niño a no devolver el lápiz. Exactamente. Por lo tanto, ¿qué tenemos que cotejar primero antes de establecer la agravante de la falta? La situación. Tenemos que ver, analizar la situación, todo cómo ocurrió. Exacto. Y después vamos a decir si es una falta grave, si es moderada o si es leve. Y después que determinamos qué tipo de falta es, Eli, ¿se acuerda lo que hablamos el martes con respecto a qué tipo de medidas podíamos tomar? Que había que tomar medidas más académicas para sancionar. Ya, ¿se acuerda cuál era la idea que dio la Ángela? Que se podían quedar haciendo trabajo, si no me equivoco. Exacto. Pero estos trabajos, chiquillas, como menciona la Eli, como mencionó la Ángela, tienen que estar relacionados con la falta. ¿Ya? O sea, yo no lo voy a decir que termine la tarea de historia para decir que para sancionar la falta. ¿Por qué, Nico, no le voy a decir que termine la tarea de historia cuando ha cometido una falta? Perdón, no le tomé atención a su pregunta, profesora, estaba leyendo. Ya, ¿por qué no le voy a decir, por ejemplo, que se quede haciendo un trabajo de historia? ¿Por qué le tengo que decir que sea trabajo relacionado con la falta que cometió? Ya, porque tiene que tomar conciencia de la falta que cometió. Exacto. Y haciendo el trabajo se va a poner a pensar en lo que hizo. Va a ver todos los riesgos que habían. Y si yo lo dejara haciendo la tarea de historia, ¿qué va a pensar que es historia? Es un castigo. Exactamente. Si nosotros tenemos que sopesar las medidas pedagógicas que adoptemos también. Ya, vamos a ir a la rúbrica a revisar qué es lo que nos está pidiendo esta tarea, ¿ya? A ver. Ya, ustedes tienen una lista de cotejo. La instrucción que se les da en esta lista de cotejo es que ustedes... Se me quedó pegado. De acuerdo con esta lista de cotejo, realicen una revisión del reglamento de convivencia escolar. O sea, lo tienen que leer.
¿ya? Y tienen que analizar estos aspectos como lo estábamos revisando hasta ahora y señalar si está presente o está ausente el elemento que le están preguntando. Por ejemplo, entre los antecedentes, ¿hay un marco teórico, Ángela, que pudimos ver? Que no, que solamente estaba una introducción, pero faltaba apoyo en el marco teórico. Ya. Entonces, si se fijan, en la lista de cotejo dice presencia ausente, o sea, hay una introducción, pero no es suficiente. Al lado ustedes pueden poner la observación y justificación. ¿Cuál sería la justificación de eso, Ángela? Que solo se da como la pequeña introducción al tema, pero falta apoyo de un marco teórico más concluyente. Como que lo podríamos haber avalado con qué cosas dijimos. Con... Ahí se me fue. Con las normas y con las leyes que Sí, establezcan con las normas. Sí. Ya, justamente. Con respecto al objetivo del documento, Nico, ¿hay un objetivo que esté presente? O sea, solo está ahí en el objetivo, pero después leyendo más abajo no en ninguna parte habla sobre ese objetivo. Ya, entonces no está presente. Hay presente un objetivo, pero no se sustenta porque no lo cubre el manual como si solo. Es como que está escrito porque está escrito nomás, ¿cierto? Claro, sí. Después, hablamos de la legalidad vigente. Dice si existirá coherencia con cuerpos legales, declaran las normativas y leyes vigentes. ¿Hace eso, Magdalena? Pero solo en casos puntuales, creo que salen 2 partes nomás, pero cosas muy puntuales. Ya, entonces, ¿hay coherencia con cuerpos legales? Podríamos decir, esto se relaciona, por ejemplo, con la ley de inclusión, esto se relaciona con los consejos escolares, ya. ¿Declara normativas y leyes vigentes? No. No, entonces, no está presente. ¿Cómo se justifica? Que ninguna parte está presente. Eso es lo que tienen que ir haciendo. Van estableciendo a qué se refiere específicamente. Después hay definiciones teóricas. ¿Señala en alguna parte la definición de convivencia el manual? En ninguna parte. En ninguna parte, ¿ya? Es así de sencillo, tienen que ir viendo, bueno, pero ahora que estamos analizando la lista de cotejos se va haciendo más sencillo, pero para eso tienen que leer el manual de convivencia, ¿ya? Entonces ustedes, ¿por qué se dice que es un informe? Pueden utilizar esta misma planilla o si gustan lo pueden hacer de otra forma, pero la justificación es lo importante, porque para ustedes puede ser suficiente lo que sale en el manual de convivencia, pero puede que no sea. Y eso va a depender, chiquillas, ninguna respuesta va a ser incorrecta cuando ustedes la fundamentan bien, ¿ya? Por lo tanto, va a depender de su justificación si es que la respuesta se acerca o no a lo que se espera como desempeño, ¿ya? ¿Les quedó claro ahora cómo se realiza el trabajo? ¿Sí? Sí. ¿Dudas? Magdalena, ¿está clarito ahora? Sí, clarito. Ya. Lo que sí les voy a pedir, que parece que ya se los dije, lo suben todas, ¿ya? O todos los del, ¿cómo se llama? Del grupo. No una persona por el grupo, todos los integrantes, porque si no les va a quedar como que no entregaron el trabajo a los demás. Después de la rúbrica hay un caso acá. ¿Lo vieron, Magdalena? ¿A qué hace referencia el caso? Hace referencia a una situación, ¿ya? Pero que no aparece acá en el manual. Ya, ¿a qué hace referencia la situación? ¿La leemos, por favor? Hace referencia al maltrato que sufrieron los niños por parte de una profesora. Ya. Lea el contexto, por favor, Magdalena. Es que no lo tengo acá. Ya, lo voy a leer yo, ¿ya? Pero necesito igual que los demás participen. Dice, todos los estudiantes de primero básico de la Escuela Especial Aconcagua de Pudahuel presentan discapacidad intelectual en rangos que van de leve a moderado. La edad de ellos se encuentra entre los 5 y 7 años. En el curso hay 8 niñas y 4 niñas.
La profesora jefe, en conversación con su asistente técnico, comenta que la madre de un estudiante informa que desde hace algún tiempo este ha presentado conductas preocupantes. Señala que no sabe por qué los estudiantes no quieren venir a la escuela, sobre todo los martes, que es cuando tienen educación física. Comenta la situación con su asistente de aula y luego pregunta a los estudiantes para aclarar qué es lo que está sucediendo. La conversación se da de esta siguiente manera. Profesora, niños, quería conversar con ustedes para saber qué les pasa. ¿Por qué no quieren venir los martes? Es porque tienen educación física, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes que contestan los niños? Contestan que sí. Ya, ¿por qué contestan que sí, Eli? ¿Efectivamente será que no le gusta o porque la profesora lo está induciendo? Porque no les gusta. Porque yo Y- ya leí el caso y más adelante le pregunta a los niños por qué y ahí los niños le dicen que la profesora Ya, pero la lo golpea y profesora, pero fíjense en la intención de la profesora. Les voy a volver a leer lo que les pregunta. Niños, Pero es quería, porque la profesora le está induciendo, po, ¿por qué piensa usted porque eso, le está Ángela? nombrando. ¿Cómo? Porque le está nombrando que es si es por educación física. Ya, en la siguiente pregunta les dice, ¿qué les hace la tía de educación física? ¿Los reta, les pega? Y los niños dicen, nos pega. Yo igual pienso lo mismo, que la profesora es la que induce porque no les da la libertad de que ellos puedan decir qué situación pasa. Es como que la profesora le da la opción y ellos como son niños, ellos de repente pueden decir sí o no por miedo de decir otra cosa peor de lo que está pasando. Exactamente. O de repente no saben qué es lo que la profesora quiere escuchar, ¿cierto? Al final le dice, ¿les ha pegado a todos o a algunos? Y los niños responden, a todos. Chicas, con esta información dice, la profesora envía una comunicación a las casas. Fíjense, porque el contexto, esto es una situación real. Ya, este caso sucedió. Por eso se puso aquí en esta tarea. Uno suele inducir situaciones como dice la Martí, que nosotros vamos como anticipando la respuesta a los niños, ¿ya? Es como, yo no sé si se acuerdan un tiempo en que hubo muchas denuncias en escuelas por abuso sexual y en ocasiones muchas de ellas no fueron ciertas, pero se va anticipando conductas en los niños. Entonces, chicas, en el caso nuestro, cuando uno escucha un relato, y esto es para que ustedes lo sepan siempre y lo utilicen, cuando uno escucha un relato de un estudiante que le cuenta que ha sido víctima de algún tipo de abuso sexual, uno solo escucha, no se pregunta. ¿Por qué cree Nico que no hay que preguntarle a los niños? Porque si no uno lo está induciendo a que contesten lo que uno quiere escuchar. Exacto, los adultos por lo general vamos induciendo la respuesta. Y aparte, chicas, ¿se acuerdan que ahora cuando los niños están, por ejemplo, en alguna investigación por hechos de abusos sexuales de carácter sexual, se les hace una grabación cuando la primera vez que se les hace entrevista, esa entrevista es grabada. Y eso es por no revictimizar a la víctima. O sea, yo cuento una vez el relato, pero no lo voy a seguir contando porque cuando yo cuento el relato lo vuelvo a vivir. Entonces, usted escucha y le cuenta a la persona que tiene más jerarquía que usted para que se tomen las medidas que corresponden. Eli, ¿cuáles serían las medidas que corresponden ante un abuso o ante indicadores de abuso sexual? Informar a Carabineros, pero ante todo dentro del colegio primero se tiene que informar a la directora o al conjunto de inspectores, directores, todo el staff del colegio para ver qué se puede hacer. Exactamente. Chiquillas, en este manual de convivencia, ¿estaba estipulado, por ejemplo, el procedimiento a seguir en este caso de situaciones? No. No. No, no Y sale nada. no sale nada, ¿cierto?
pero eso tiene que estar estipulado, aunque no haya sucedido en escuela, tiene que estar por lo menos mencionado. Ya hay protocolos que son exclusivos para este tipo de situaciones, pero en el manual de convivencia, si no está de manera específica, podría haber dicho que si con respecto a este tema se puede revisar en el protocolo de actuación en caso de abusos sexuales. En el caso de este tipo de vulneración, ¿qué dice después? Con esta información la profesora envía una comunicación a las casas informando a los apoderados que ha descubierto que los niños no quieren venir a la escuela los martes porque la profesora de educación física agrede física y psicológicamente a los niños y sugiere a los padres de dirigirse a la superintendencia de educación a denunciar a la profesora. ¿Es adecuado el procedimiento que tiene la profesora Nicole? No, porque no informó a la directiva del colegio. Claro, no informó ni tampoco siguió adecuadamente lo que... Supongamos que, Ángela, si usted fuera la profesora de educación física, ¿qué pasaría? Yo no tendría idea de lo que está pasando, pues me llegaría sola lo que... O sea, no sé lo que pasaría si me denuncian a la superintendencia de educación. Me enteraría después de todo. Claro. Y se supone que primero debería dirigirse a mí mi jefe. Exactamente. Y en ocasiones, chiquillas, cuando hay un mal ambiente laboral, la gente es capaz de utilizar estos recursos como para menoscabar a otros, ¿ya? A ver, al día siguiente, los apoderados, antes de ir a la superintendencia y sin previo aviso, asisten a la escuela para manifestar su molestia a la directora, quien no tiene idea de lo que está sucediendo, ya que la profesora de primero básico no ha informado la situación. A continuación, se revisa el manual de convivencia para determinar posibles vulneraciones que se están cometiendo en el proceder. Ya. Ahí ustedes tienen que revisar, ya analizamos la situación y van a ir respondiendo en esta cuadrícula cuáles son los pasos a seguir. Ustedes poniéndose en el rol de futuras técnicos de educación especial, ¿cómo podrían haber manejado la situación o cómo se podría haber llevado a cabo? ¿Ya? Chicas, a ver, ahora sí me imagino que ya tienen clarita la película de cómo tienen que realizar el trabajo, ¿cierto? Dígame. Es que ahí sale que la profesora dijo que a los niños le habían hecho un daño psicológico, pero yo doy a entender como que ella pensó y sacó sus conclusiones de todo, porque no pasó por ni siquiera un psicólogo, un especialista que dijera que realmente ellos tienen un daño psicológico. Entonces no sé si es necesario siempre pasar por un especialista que dé ese diagnóstico. No, pero a ver, por ejemplo, si la profesora está induciendo a que los niños den una respuesta que no necesariamente es mentir, yo no puedo decir al niño, estos niñitos están mintiendo porque fue la profesora la que indujo la respuesta, ¿cierto? Por lo tanto, no es una mentira del niño, pero en el caso de que yo tenga dudas de si es algo que el niño vivió realmente o que un adulto pueda estar induciendo, eso sí lo puede determinar una psicóloga. Entonces, si en el establecimiento tienen profesional competente, sí lo podría evaluar, ¿ya? Pero solo en ese caso se puede solicitar, pero las psicólogas tampoco preguntan como pregunta uno, así como qué te pasó, ni qué te hicieron. No, son otro tipo de preguntas o otro tipo de estrategias que utilizan para poder determinar cuáles son si la conducta que está presentando el estudiante se relaciona o no con la situación, ¿ya? Así que no tienen que tener miedo ustedes, chiquillas, al caso de denunciar. Y vamos a ver en un ratito más que ustedes tienen la obligación de denunciar, porque si no denuncian, están cometiendo un delito. ¿Ya? Por lo tanto, eso es lo que tiene que ver con la evaluación sumativa 1. ¿Hay más preguntas? ¿No? Ya. Vamos a ver ahora, chiquillas, vamos a hablar un poquito de los equipos de gestión que tienen que ver con el manual de convivencia o con lo que respecta a convivencia escolar, ¿ya? Vimos
nosotras que todo el mundo, toda la comunidad educativa interviene en la convivencia escolar. Pero esto no tiene que ver solo con un reglamento, ¿ya? Por ejemplo, ahora nosotros hablamos en escuela que nosotros tenemos que actuar antes que las cosas sucedan. O sea, tenemos que prever esta situación. Ángela, ¿qué tenemos que hacer para que las cosas malas no sucedan? Anticiparse a. Ya, ¿y cómo se llama eso? Ese rol o esa situación. Anticiparse, ¿qué es? O sea, es que no sabría explicarlo, pero no sé, saber, ¿qué dice? Ay, Ya, a ver, les voy a dar un ejemplo que... saber reaccionar ante situaciones. Ya, ¿qué dice la Magdalena aparte? Preventivo. Exactamente, tenemos que tomar medidas preventivas en este caso. Una vez en la escuela, yo me acuerdo que nos invitaron a participar una fundación que se llama Todo Mejora, que trata el bullying homofóbico. Y una profesora dijo, ¿pero para qué si en esta escuela no hay bullying homofóbico? ¿Y qué queremos nosotros lograr, Eli, con la prevención? Que no llegue a pasar. Exactamente, que no llegue a pasar. Por lo tanto, yo no puedo decir aquí no pasa. Lo que quiero es que no pase ahora y que no pase nunca. Por lo tanto, todas las medidas de prevención y de formación, nosotros tenemos que considerarlas dentro de nuestro manual de convivencia. ¿Ya? Y esto está supeditado a la ley 20.536, que habla sobre violencia escolar. Y la definición que se hace en esta ley sobre violencia escolar es que dice, se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes. Si ustedes se fijan, acá es súper amplia la definición que existe de una buena convivencia escolar, pero sí establece que está referido a una coexistencia armónica, que tiene que haber interrelación positiva y que propicia el desarrollo integral de los estudiantes. Por lo tanto, Nico, ¿hacia quién está dirigida esta ley? ¿Para el beneficio de quién? De los estudiantes y en realidad de toda la comunidad educativa. Claro, pero principalmente de los estudiantes. A los estudiantes. ¿Cierto? Porque son a los que nosotros estamos formando. Después tenemos, chiquillas, que tenemos la Ley General de Educación, donde también se habla de los propósitos comunes que debe tener el proyecto educativo, cómo tienen que estar relacionados los reglamentos internos. Además, la Ley de Educación nos señala que tienen que haber justos procedimientos. Por ejemplo, si algún estudiante cometió una falta, parece que lo habíamos conversado en la clase anterior, si un estudiante comete una falta, yo no puedo llegar y echarlo. ¿Qué tiene que haber, Nico, antes de que tomemos una decisión tan radical como esa? Yo creo que hay que seguir primero como un conducto regular, hay que ver acotar todas las posibilidades antes de echar al alumno. Ya, ¿y medidas de qué tipo tenemos que tomar? Primero, lo que conversábamos, los trabajos, las sanciones haciendo los trabajos para que ellos tomen conciencia, llamar al apoderado, conversar en conjunto los dos y con la directiva. Exacto, o sea, tomar todas las medidas pedagógicas que sean posibles antes de tomar estas decisiones. Chiquilla, aparte de la ley sobre violencia escolar, hay definiciones como el acoso escolar, que se acuerdan que estuvo tanto en boga antes de hablar de bullying. Acá, en la ley sobre violencia escolar, hay definiciones de acoso que las pueden revisar. Y también tenemos elementos donde hace referencia al rol de ustedes como técnicos en educación especial. A ver, Martín.
Sí, soy Emily, es que estoy en otro celular, entonces Ya. no es mi cuenta. Ya, ¿y cuál es su nombre? Emily. Sí, Ya, dígame usted, ¿qué cree usted en el caso de que, piense usted en esta situación? Usted es técnico en educación especial y lleva a una niña al baño y la niña le dice que le duele la vagina. Nosotros, chiquillas, desde unos 7 años atrás, más o menos, que nosotras no tenemos que tocar a los niños, ¿ya? Ni acercarnos mucho tampoco, a no ser que sean niños que haya que mudarlos y que tengamos la autorización de los padres. ¿Qué haría usted en ese caso, Emily, si ve que la niña tiene lesiones o alguna cosa que a usted le llame la atención? uy, que la situación es súper complicada, la verdad, porque realmente yo pensaría que obvio que está sufriendo alguna agresión sexual. O sea, al tiro que se me vendría a la mente sería eso. Ya, Entonces, ¿y qué haría después de eso? tratar de buscar ayuda en el colegio, no sé si hay psicóloga o tratar con una persona que igual sea de confianza, Ya, que y también que sepa del tema. veamos que nosotros en los colegios tenemos una estructura jerárquica, ¿ya? Si usted ve el organigrama, están así como, no sé, por arriba está el sostenedor, después está la dirección, el equipo de gestión, los docentes y los asistentes, después están los, no sé, los auxiliares de aseo. ¿Usted qué haría como asistente? ¿A qué le tendría que informar? Por cargo, yo creo que a la directora que está como arriba de todo cargo, Ya. pero no sé si En su no sala, ¿con quién usted trabaja? de confianza, si sé que la persona no es de confianza. Yo creo que influye mucho eso también porque comentar estos casos con ciertas personas igual es complicado. Ya, pero mire, vamos a irnos por los aspectos legales. No me apague el micrófono, ¿ya? Legalmente, todo el mundo, independiente de quién sea, tiene la obligatoriedad de denunciar. ¿Se acuerdan que antes uno decía, igual que por ejemplo en la violencia doméstica, uno escuchaba que la vecina le estaban sacando la mugre, pero uno decía, no me meto porque después se arreglan? No, uno tiene la obligación de denunciar, así sea la vecina, sea la amiga, o sea quien sea. En el caso de la escuela, también. Todos tenemos la obligación de denunciar, ¿ya? Seguimos O con sea, yo también podría ir como, o por decir, yo también tendría como ese derecho de poder ir a Carabinero y explicar como aquí hay una situación de una niña que tiene Claro, cierta agresión. pero nos acotamos primero a la siguiente situación. Estamos en el colegio, usted ve a la niña en esta situación y a qué le tiene que comentar primero. Independiente, sí, porque, o sea, no es, ¿cómo? Disculpe. A la directora dije yo, pero no sé si está bien. Pero no importa, o sea, lo que vamos a hacer con este ejercicio es demostrar cómo es la cadena, ¿ya? En algunos casos, Emily, los directores no conocen a todos los niños, porque algunos colegios son tan grandes que los directores no conocen a todos los niños. Entonces, ¿qué otro adulto responsable conoce a todos sus estudiantes? A la profesora jefe del que está a cargo de la niña. Exactamente. Y la profesora jefe le comunica después al que viene en jerarquía sobre ella y ahí se toman las medidas. Pero chicas, incluso en el Código Procesal Penal, por la denuncia obligatoria, sanciona hasta en horas. Si yo me entero, tengo cierto tiempo para poder denunciar. No voy a esperar 2 días más para ir a denunciar. Lo tengo que informar de inmediato. Chicas, ¿por qué estos protocolos tienen un tiempo? Pero yo no puedo suponer que las cosas son así. Por lo tanto, a ver, como tenemos la obligación de denunciar, tampoco puedo interpretar situaciones. Si yo veo a una niña que tiene la vagina roja y si es chiquitita, puede ser porque no se haya limpiado bien también, ¿ya? Entonces, voy siguiendo los protocolos, no llego y no voy a llamar por mi teléfono particular a Carabineros para que llegue a la escuela
a ver qué es lo que está pasando con esta niña. Informa a quién tengo que informar y se toman las medidas. Hubo un caso de una estudiante que estaba en práctica profesional y sucedió esto, que la niña estaba escaldada, o sea, cocida, y ella supuso que la habían abusado sexualmente y le empezó a preguntar a la niña, ¿quién fue? ¿Tu papá o tu abuelito? ¿Qué cree la Nico que contestó la niña? Yo creo que la niña dijo con el que tenía más cercanía. Tiene que haber dicho uno de los dos, aunque no fuera ni uno de los dos. Exacto, dijo el abuelito porque fue la última palabra que le mencionó la asistente. ¿Y qué te hizo? Le dijo. ¿Te metió el dedo o te metió el pene? ¿Qué cree que le contestó la niña? Y O sea, lo último que escuchó. exactamente. Y cuando, a ver, se sigue el conducto regular, como se hizo la denuncia, llegaron de la PDI a la escuela. La niña fue sometida a un examen de perito para poder ver si efectivamente había abuso y no había nada. La niña, la asistente fue la que indujo la respuesta de la niña. Por eso no hay que preguntarle a los chicos, ¿ya? Pero sí, a ver, la misma situación yo observo y comento con el adulto responsable, con el que viene después que yo, y se van tomando las medidas, pero no saco conjeturas, ¿ya? O sea, yo puedo pensar, pero no lo voy a decir, ni tampoco le voy a estar induciendo a la niña que dé respuestas. ¿Se fijan? Ya, eso en cuanto a la denuncia obligatoria. Todos tenemos esa obligatoriedad. Ya, cuando nosotros hacemos esas denuncias en el colegio, chiquillas, nosotros se las hacemos a la persona que está superior a mí, y lo que se hace es llamar al equipo de convivencia escolar. En todos los establecimientos tiene que estar instaurado el equipo de convivencia escolar, y ese equipo está compuesto por un encargado de convivencia escolar, que es el que coordina el trabajo de este equipo, que por lo general es la psicóloga o el psicólogo del establecimiento, ¿ya? Tenemos también el orientador que tiene que estar, el orientador del colegio que tiene que estar en el equipo de convivencia, el inspector general y profesionales de apoyo, ¿ya? También tiene que estar este equipo de convivencia escolar, le entregan información a los demás estamentos, pero en general este equipo de convivencia es el que tiene que reunirse y de ahí invitan a los demás a participar. Es el que como que hacen el consenso de la información, ¿ya? A ver, y los equipos de convivencia escolar tienen derechos establecidos, que son como establecer acciones preventivas y de respuesta a situaciones de violencia, desarrollar estrategias para formar grupos de estudiantes que puedan hacerse cargo del manejo de conflictos. A los estudiantes también hay que involucrarlos en el trabajo del equipo de convivencia, ¿ya? Desarrollar capacitaciones, organizar recursos, ¿ya? En general es eso. Niñas, completamos la hora. Ustedes, a ver, cuando Magdalena, si le preguntara yo, ¿qué trabajamos hoy? ¿Qué me diría? Los protocolos uno debe seguir en caso de ¿Ya? alguna situación. ¿Y es obligación que usted que haga algo o no? Claro, sí. ¿Cuál es su obligación en este caso? Cuando hay alguna situación extraordinaria. De informarle primero al que sigue, en este caso a la profesora jefe. Uh-huh. ¿Ya? ¿Y qué es lo que no hay que hacer en este caso? Hacer cosas por mi cuenta. ¿Ya? Y específicamente, Elizabeth, ¿qué es lo que no tenemos que hacer? Suponer. Suponer. No puedo suponer. Y otra cosa que no tenemos que hacer en función de los niños. Inducir la respuesta de los niños. Inducir la respuesta, justamente. Tenemos que, y solamente cuando nosotros escuchamos una denuncia nos quedamos con eso, con escuchar a los niños y contarle lo que yo escuché, pero sin agregar tampoco información, ¿ya? Eso es súper importante.
Cuando yo agrego información, puede que exagere la situación y no sea tan grave. Y si le quito, puede que le esté bajando el perfil a una situación y que efectivamente es algo grave, ¿ya? Por lo tanto, yo escucho y replico lo que escuché. No más que eso, ¿ya? Chicas, ¿quedó claro lo que corresponde a la tarea de esta semana? ¿Tenemos más dudas? ¿No? ¿Está clarito? ¿Eli? No, profe, todo claro. Ya. ¿Alguna consulta con respecto a la clase de hoy? ¿No? Ya. Nos vemos el martes entonces, niñas, a las 3. Y si tienen alguna duda, me escriben al correo, por favor, ¿ya? Un abrazo, que tengan buen fin de semana y cuídense mucho, ¿ya? Gracias, profe, chao. Cuídense. Igualmente. Chao.